Durante los tiempos de crisis, ¿confiamos plenamente en el cuidado de Dios o sucumbimos a nuestros miedos y a nuestras inseguridades? ¿Qué puede inspirarnos para actuar con valor y determinación en los momentos críticos de nuestra vida? Esto y más en tu Escuela Sabática Práctica. Queridos amigos, les doy la bienvenida a tu Escuela Sabática Práctica, este espacio donde aprendemos juntos de la Palabra de Dios, donde estudiamos y donde podemos compartir lo que hemos aprendido. Estamos muy contentos porque hemos llegado a la lección número 11 titulada Ruth y Esther. Pastores, bienvenidos. Muchas placer, gracias, pastor. Pastor Constanza. Placer. ¿Cómo se sienten? Agradecidos a Dios, como siempre, de poder reencontrarnos Amén. y continuar este espacio de Escuela Sabática Práctica. Amén. Yo feliz de estar con mis dos amigos una vez más. Perfecto. Es una bendición. Perfecto, acá estamos listos. ¿Y detrás de la pantalla te encuentras listo? Muy bien. ¿Vamos a orar? Pastor Sí, Villalobos, ¿nos dirige en oración, Con por mucho favor? gusto. Oremos. Amante Padre, una vez más venimos delante de tu presencia suplicando, Señor, por ayuda, por dirección, por sabiduría. El compartir tu palabra es una gran responsabilidad y rogamos, Señor, que podamos ser instrumentos tuyos en las manos del Santo Espíritu, que podamos comunicar tu verdad hacia aquellos que estarán participando, Señor, con nosotros a través de este tema. Quedamos en tus manos agradecidos y pidiéndolo todo a ti, Padre, en Jesús. Amén. 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 Muy bien. La invitación es también para usted, amigo y amiga que nos ve, que comparta sus opiniones, comparta sus preguntas, puede contactarnos. Si quiere seguir aprendiendo más de la Biblia, será un placer poder compartir con ustedes todos los recursos que tenemos acá en Esperanza TV. Pastores, esta temática es bastante interesante y me fascina Sí, muy porque de primera veo que Dios es un Dios inclusivo. Y cuando digo inclusivo, amigos, no estoy haciendo énfasis a las ideologías modernas que hablan de inclusión. Estoy refiriéndome a que nuestro Dios no hace acepción de personas. Así es. Para nuestro Dios no hay límites culturales ni sociales. Dios ve a cada uno de nosotros como un candidato para el reino de los cielos. Amén. Y bueno, la Yes. historia de Ruth es una historia bastante fascinante. Una mujer extranjera que no pertenece al pueblo de Dios. Y encontramos algo interesante. Vemos la historia entre Ruth y Booz, que pues algo romántico puede decir algunas damas, ¿verdad? Una historia de amor, lealtad, pero realmente es una representación poderosa de la redención de nuestro Dios, de cómo Dios puede redimirnos. Nos damos cuenta que Booz, al redimir a Ruth, una extranjera sin derechos ni posición, ese acto prefigura la obra de nuestro Señor Jesucristo, quien nos rescata a todos sin importar nuestro pasado y nuestra condición y nuestro origen. La salvación es para todos. El problema es, queridos amigos y pastores, es que en los tiempos que vivimos trazamos líneas entre nosotros y ellos. Hacemos la diferencia, estos sí, estos no. Pero esta historia rompe con esos conceptos, con esas barreras culturales impuestas por nuestros pensamientos y nos muestra que la gracia de Dios es inclusiva y transformadora. Amén. Pastores, ¿qué lecciones nos deja la historia de Ruth sobre la redención y el amor de nuestro Dios? Aquí hay mucho donde cortar, pero queremos escucharlos. La historia de Ruth pues es inspiradora por muchas razones. En primera instancia, pues es una gentil, vamos a colocarlo así. Todos somos gentiles, no somos descendencia de judíos, pero fuimos incluidos en ese árbol, como Pablo presenta en Romanos 11. Somos las ramas de ese árbol que representa al pueblo de Dios, constituido de judíos y gentiles. Ruth, pues es uno de los pocos nombres de la Biblia, que es una mujer, es decir, que el carácter humano a través del cual la bondad de Dios, la gracia de Dios se va a manifestar, pues es el título del libro. Y como nosotros estudiamos en esta semana, las dos historias que están contenidas en esta lección, nos movemos de Ruth a Esther. Lo interesante es, como vimos, Ruth está enclavado el libro en lo que es la historia del Día de los Jueces. Es decir, previo a la monarquía, Ruth responde muchas preguntas en el contexto bíblico, porque sin Ruth sería complicado entender la monarquía,
porque Ruth, la última palabra del libro es David. Y ese es como el eslabón entre el periodo de los jueces y la monarquía. Así que el libro contiene mucha importancia histórica, teológica, de cómo la gracia de Dios se extiende más allá de los contornos de Israel. Lo interesante es que para nosotros, cuando comenzamos a leer el libro, encontramos el trasfondo histórico en la época de los jueces. Y claro, la época de los jueces, en nuestras Biblias, Ruth sigue el libro de los jueces. Lógicamente, cuando el autor coloca al principio, esto pasó en los días de los jueces, nos está recordando que son días en cierta medida parecidos a nuestros días, críticos, en los que cada quien hace lo que quiere, por no usar términos, ¿verdad?, que son muy coloquiales. Pero ustedes y yo vivimos en una época parecida a los jueces, en que cada quien define lo que quiere, hace lo que quiere. Entonces es la época en la que se enmarca esta historia. Pero a pesar de eso, en esta historia, con el personaje de Boaz, como tú has señalado, y con la comunidad de Belén, vamos a encontrar un contraste muy marcado. Porque en una época que cada quien hace lo que quiere, en Belén vive un pueblo que hace lo que Dios quiere, que hace lo que la palabra de Dios dice. Y ese es el trasfondo que el libro nos va a brindar. Entonces es interesante que aunque en nuestro canon cristiano, Ruth siga a los jueces, en la Biblia hebrea, la Biblia que Jesús y los apóstoles leían en su época, Ruth sigue el libro de Proverbios. Es decir, Ruth viene después del libro de Proverbios. Y claro, en el mundo judío eso era más que lógico, porque ¿con qué termina Proverbios hablando? Proverbios capítulo 31, versículo 10 va a resaltar la mujer virtuosa. Y claro, Ruth en la historia, Boaz en Ruth 3:11 dice, aquí en el pueblo todo el mundo sabe que tú eres mujer virtuosa. Y claro, es decir, está conectando teológicamente la descripción de Proverbios que un descendiente de Ruth está realizando. Porque Salomón desciende de Ruth, así como David desciende de Ruth. En otras palabras, cuando Salomón escribe ese capítulo, él está pensando en esa que mujer fue denominada mujer virtuosa. Y hay tantas lecciones ahí, porque nosotros con frecuencia pensamos que una mujer es virtuosa porque siempre se mantuvo, un ejemplo, una chica que no se ha casado, es virgen, es virtuosa. Pero lo interesante es que Ruth ya ha tenido un matrimonio, duró años casada, muere el esposo y no es judía, pero al aceptar la fe que el padre de la fe, Abraham, que tampoco, ¿verdad?, llegó a ser parte, escogido por Dios, entonces mujer virtuosa. En otras palabras, tu pasado no es que define si tú eres o no virtuoso o virtuosa, sino tu relación con Dios. Amen. Si tú estás en relación con Dios, entonces tu vida va a ser vista en base a ese presente, no en base a tu pasado. Entonces en esta historia hay tanto. Como vimos, Belén, casa del pan, experimenta escasez. La familia se muda a los campos de Moab y pierden todo. Se fueron a una región que estaba agrícolamente mejor en el momento de la hambruna y pierden todo. Y claro, hay tantos elementos allí, pero lo que sí quiero es que podamos entender esto. Aun cuando perdemos todo, aun cuando vamos por crisis, como ocurre en el caso de Noemí, cuyo nombre significa dulce. Y cuando ella está en su crisis, que pierde a su esposo, pierde sus 2 hijos, una pérdida incalculable, humanamente hablando, en una época cuando las viudas no tenían sostén de nada. Entonces, en Noemí dice, no, ya no me llame Noemí, llámeme Mara, porque estoy amargada. Es decir, las circunstancias me han robado todo lo que tenía. Y yo quiero decirte esto, apreciado amigo. En esta historia, la que no es miembro de iglesia, la que no nació creyendo, es la que Dios va a usar para traer sanidad a todos, incluyendo a Noemí. No mires la circunstancia aun cuando tienes grandes pérdidas. No mires las limitaciones que tú tienes ahora, porque el Dios que presenta el libro de Ruth es el Dios que redime a sus hijos
de la escasez más grande que pueden experimentar y les da la abundancia que ellos no pueden explicar. Entonces, Dios te puede llevar de la escasez a la abundancia. Dios no te quiere dejar en la hambruna, Dios no te quiere dejar en la pérdida. Dios quiere que tú seas una persona con esperanza. Entonces, esta historia está enmarcada en tanto que nosotros no podemos detallar todo, pero hay un elemento más. Yo sé que ustedes recuerdan el término redentor, porque lo vimos, y claro, sabemos que vos, en ese sentido, es un tipo de Jesús, porque en la época en que Ruth retorna con la esperanza de vender la tierrita, que el redentor la compre, conforme a las estipulaciones que la ley presentaba de un redentor, que si un familiar perdía sus propiedades, él era el que tenía que comprarla, y así con ese dinerito pagaban todas las deudas que habían tenido y reubicarse. Un sinnúmero de obligaciones que si se moría la muchacha sin tener hijos tenía que casarse con ella y levantar descendencia en nombre de aquel que había fallecido. Que si alguien era muerto, era el redentor que tenía que aplicar la pena capital. Un sinnúmero de responsabilidades que tenía un redentor en la época. Pero ustedes saben la historia. Había alguien que era familiar más cercano de Noemí, a quien le correspondía legalmente redimir la propiedad y casarse con la moabita. Y el texto nos dice, y esto es lo que yo quiero ahorita terminar en esta pequeña explicación, en el capítulo 4, cuando vos le dices, mira Ruth, yo no tengo problema en redimirte, pero hay alguien que legalmente le corresponde. Y si esa persona dice que lo va a hacer, yo no puedo pasar por alto lo que la ley presenta. El texto habla que cuando vos llama a ese pariente cercano, yo te voy a hacer una pregunta, Pastor Constanza. Si tú tienes un pariente cercano, ¿sabes tú el nombre de ese pariente cercano, sí o no? Sí, tengo que saberlo. Lógicamente. Pero ¿tú sabes cuál es el nombre de ese pariente cercano de vos? Según el texto bíblico, fulano. Oye, cuando iba pasando el pariente cercano, dice vos, fulano. Imagínate que a José, tu primo, tú le digas fulano, José, ¿y qué es lo que está pasando contigo ahora, pastor? ¿Te olvidaste de mí ya? Sí. Pero el texto bíblico está haciendo algo a propósito, porque ese fulano se quedó siendo fulano. ¿Y por qué se quedó siendo fulano? Porque él se negó a cumplir su responsabilidad de redentor. Y el texto bíblico, de manera magistral, dejó sin identidad a alguien que no cumplió sus responsabilidades de redentor y hasta el día de hoy es un fulano. Un incógnito. Es un fulano. Es decir, Dios nos ha dado responsabilidades a nosotros que debemos de llevar su palabra para que la gente que nos rodee pueda ser redimida por la sangre del Redentor, que es Cristo. Y si nosotros no estamos cumpliendo esa misión, estamos perdiendo nuestra identidad. Podemos llegar a ser simples fulanos en este mundo. Y claro, la historia de Ruth, gloria a Dios que vos no fue un fulano. Él cumplió su rol, se casó con Ruth, descendió el muchacho, el descendiente vino y vino hasta David, como termina la historia. Y el fulano, ¿cuánto lamento podrá haber tenido después? Porque mientras él tuvo el chance de entrar al árbol genealógico de nuestro Señor Jesucristo, no entró. Porque se quedó como un fulano. Dios quiere que yo sea redimido por su sangre y que a través de mí otros sean redimidos para el reino y que no me quede yo como un fulano porque no cumpla mi responsabilidad. Qué interesante, qué interesante. Gracias, Pastor. Esto me hace pensar en el carácter de Ruth, porque Ruth pudo haber tenido otra actitud ante el consejo de su suegra, ¿verdad? Correcto. Pudo haber dicho, pues no, yo no te voy a hacer caso y me voy para otro lado. ¿Qué podríamos decir, Pastor Villalobos, en cuanto a la importancia de ser obediente y tener una actitud como la que tuvo Ruth? De humildad también. Sí. Este relato nos muestra estas dos virtudes.
la obediencia y también la humildad. Y estas dos virtudes pueden transformar vidas y pueden cumplir los propósitos divinos también. Permítanme presentarles quizá un par de puntos, 2, 3 puntos importantes. En primer lugar, obediencia fiel a Dios y a las autoridades designadas. Está bien claro en esta historia. Ruth demostró obediencia al seguir a su suegra Noemí. Incluso, y esto es importante, incluso cuando implicaba dejar su tierra natal, que era Moab, para ir a Israel, un lugar desconocido para ella. Y viene a mi mente lo que se menciona en el versículo 16 del capítulo 1 de Ruth, donde ella dice, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Pero también encontramos en esta historia humildad y servicio. ¿Y cómo luchamos algunas veces nosotros con entender el verdadero significado de esta palabra, humildad? Algunas veces nosotros pensamos que cuando hablamos de una persona que no tiene muchos recursos, es una persona humilde, pero yo he conocido personas con pocos recursos que de humildes no tienen nada, ¿verdad? Pero en este caso, Ruth mostró una actitud humilde al asumir tareas simples pero esenciales. Nosotros miramos en la historia cómo ella está dispuesta a recoger espigas en los campos para sostenerse a ella y también a Noemí. Y ella acepta su situación, no, esto es lindo, acepta su situación, pero la acepta con gracia y hace el trabajo arduo. Esto fue lo que le llevó a ella a ganarse el respeto de los demás. Eso de aceptar nuestra situación, de tener la actitud correcta, qué tremenda diferencia hace. Porque algunas veces nosotros tenemos la tendencia a obedecer los planes de Dios, pero los voy a obedecer siempre y cuando me hagan sentido. Si no me hacen sentido, I'm sorry, God. Lo siento, Señor. No estoy disponible. Exacto. Hace un tiempo escuchaba, y esto me llamó mucho la atención, pastores, una persona que dijo, el verdadero cristiano se reconoce cuando al leer las Escrituras y Dios da sus mandatos, el verdadero cristiano dice, Señor, I don't get it, yo no lo entiendo, no me hace sentido, pero tú eres mi Dios, eres mi Señor, yo voy a obedecer. El que no es el verdadero cristiano lee lo mismo, pero entonces, si no le hace sentido, decide no obedecer. Y aquí miramos este contraste y Ruth es una muestra clara de esa disposición, ¿verdad? Ese espíritu de humildad, sumisión a los consejos sabios. Gracias a Dios por lecciones como esta que tienen tanto para enseñarnos a cada uno de nosotros. Gracias, pastor, por su comentario. Y para que nuestra audiencia también pueda participar, me gustaría que pusieras en los comentarios quién fue o quién es esa persona por la cual el evangelio llegó a tu casa. Esa persona que obedeció, escuchó la voz de Dios y por la cual pues no solo la familia cercana fue bendecida, sino que toda una generación. Escríbenos en los comentarios quién fue esa persona que fue clave para que tú ahora y tu familia sean parte del pueblo de Dios. Bueno, y hablando de mujeres, ¿verdad? Encontramos también la otra historia bastante interesante. En Ruth vemos nosotros cómo Dios provee en medio de la crisis de hambruna, ¿verdad?, que estaba pasando y cómo Dios permite que todas las cosas se vayan completando de acuerdo a su plan. Pero en la siguiente historia, la historia de Esther, es una historia bastante interesante también, porque aquí hasta se menciona un decreto de muerte. Ya es más crítico. En aquel es salvar al pueblo de la hambruna y lo que estaba sucediendo, pero aquí ya es salvarlo de la muerte. Encontramos nosotros que esta era una joven colocada en una posición muy extraordinaria, donde hizo cosas insólitas, donde de verdad digo, Dios mío, ¿de dónde agarró valor esta muchacha para hacer lo que tenía que hacer? Enfrentarse a las situaciones que tuvo que enfrentarse, los personajes que aparecen en la historia, que la lección nos menciona, a uno de ellos se compara directamente con Satanás. Entonces, vemos en esta historia de la Esther que en tiempos de crisis, donde la aniquilación del pueblo hebreo parecía inevitable, Dios usa medios inesperados, Dios usa formas interesantes para poder proteger a su pueblo y cumplir con su propósito.
pastores, traigo a la mesa también para que desmenucemos la historia de Esther. Cómo la historia de Esther refleja el cuidado de Dios por su pueblo en los tiempos de crisis. En los tiempos de crisis no siempre vemos a Dios. Así es. En los tiempos de crisis cuestionamos ¿hasta cuándo, oh Señor? ¿Dónde estás, oh Señor? Y la historia de Esther, como señalamos, nos lleva al otro lado del péndulo. En el caso de Ruth, está en la época que se está iniciando. Esa transición está ocurriendo de la época de los jueces a la monarquía. Y termina, como mencionamos, con el David, el rey amado de Israel, que es el segundo rey. Y entonces llegamos a Esther, donde la monarquía ha desaparecido, donde el pueblo de Dios ya ha experimentado, es decir, históricamente, bíblicamente, Ruth y Esther son como los dos lados de la historia del inicio, donde va a comenzar la monarquía, y Esther donde ya pasó. Estamos 486, 465 antes de Cristo. Ya el exilio que fue en el 605, 596, 586, ya todo eso ha pasado. Ya la época de los babilonios pasó. 539, ¿verdad? Llegó. Y ya el 539 en adelante, los medos persas están. Entonces es interesante cómo el pueblo está en exilio. Y en ese exilio, en esa época persa, aquí nosotros vamos a tener la historia. Sabemos esto, este libro de Esther, pues es muy peculiar porque es el único libro donde el nombre de Dios no es mencionado. Y claro, para muchos fue dolor de cabeza de cómo poder incluirlo en el canon. Y lo interesante es que cuando uno lee la historia, el texto que posiblemente más cerca estuvo de mencionar el nombre de Dios es cuando, ¿verdad?, Mardoqueo le envía el mensaje a Esther. Hay un edicto que se ha dado por Amán, el enemigo de los judíos, de que todos los judíos sean exterminados. Y entonces él le dice a Esther, porque si callas absolutamente, leo Esther 4:14, perdón, porque si callas absolutamente, en este tiempo respiro y liberación vendrá de alguna otra parte. Si Mardoqueo le dice casi Dios lo va a hacer, pero no llega ahí. Si él le está diciendo, tú tienes que actuar porque tú eres judía. Entonces, esta es una historia, ¿verdad?, que está cargada de muchas preguntas sin respuesta, pero ese elemento de la providencia de Dios, en la ausencia de Dios, cuando tú crees que Dios está ausente. Y claro, esta fiesta que se celebra hasta el día de hoy en el contexto judío, es lo que tal vez en algunos contextos nosotros, ¿verdad?, celebramos con otras historias en nuestras naciones o pueblos, pero es la época cuando la gente en Israel usa disfraces o máscaras como una muestra de que al celebrar y recordar esta historia de Purim, ellos están diciendo, Dios se puso una máscara, Dios estuvo escondido detrás de una máscara porque nunca vimos su rostro, pero sabemos que Dios preservó la nación. Amén. Y Dios tornó las mesas, es decir, Dios cambió el edicto de muerte en un edicto de victoria y de vida, como la historia concluye. De ahí que hay muchas cosas que están en este libro. Yo sé que cada uno de nosotros tiene una impresión personal, de todo aparece, pero en medio del exilio, los hijos de Dios permanecen fieles. Y por ser fieles, en el caso de Mardoqueo, de no venerar a un hombre, se mete en problema él y envuelve a toda la nación. Pero en medio de esa situación, la presencia de Dios está con ellos. Y claro, Esther es una imagen de un José en exilio en Egipto, de un Daniel en exilio en Babilonia. Y la figura de Esther juega un rol muy similar. Es decir, en el exilio
a pesar de que podemos estar lejos de nuestras raíces, de nuestras familias, si confiamos en Dios y si somos fieles a Dios, Él nos va a liberar hasta en el momento de la prueba, porque es lo que ocurre en esta historia. Así que cualquiera sea tu situación, mira a Dios. Y aunque tú no lo puedas ver, Él está ahí, porque Él cumple su promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y en los momentos críticos que nosotros vamos a ver como pueblo, como nación, como civilización, mira al Dios invisible, que así se sostuvo Moisés, mirando al Dios invisible. Y hoy nos toca a nosotros hacer lo mismo, mirar a ese Dios que es fiel, aunque no lo podemos ver. Amén. Gracias, Amén. pastor. Yeah. Bueno, muchos de los que nos están viendo creo que comparten el mismo sentimiento, ¿verdad? A veces pareciera que Dios ha escondido su rostro de nosotros, pero Dios siempre está obrando. Así es. La cosa, Pastor Villalobos, es cómo podemos nosotros confiar en esa providencia de Dios, de saber de que aunque parece que Él está en silencio, ha escondido su rostro, ¿cómo podemos confiar que a pesar de que las aguas de la vida están turbulentas, cómo puedo confiar en esos tiempos difíciles? Es importante, y quisiera iniciar diciendo esto, es importante recordar el énfasis que hacen las Sagradas Escrituras en relación a que Dios es un Dios soberano, Dios es un Dios amoroso, Dios es un Dios fiel. Y qué linda combinación, ¿verdad?, de lo que es Dios. Es muy fácil decir que confiamos en Dios cuando todo está yendo bien. O sea, ¿qué mérito, me he preguntado yo a través de los años, qué mérito hay en que yo diga, oh, yo confío en Dios cuando todo va exactamente como a mí me parece que debe de ir? Pero cuando vienen las situaciones difíciles, cuando nada nos hace sentido, y yo puedo todavía decir, yo confío en Dios, es porque nosotros entendemos que hay un Dios que es soberano, que es sobre todas las cosas, que es más grande que todo lo que ha creado. Y viene a mi mente lo que dice Romanos, el capítulo 8 y el versículo 28. Este texto me encanta. Dice, sabemos que en todas las cosas Dios trabaja para el bien de los que lo aman. Amén. Qué lindo. Y continúa diciendo el texto, los que han sido llamados según su propósito. O sea, ahí tenemos a este Dios siempre obrando en favor nuestro, aunque estemos en medio de una tormenta. Aunque no lo veamos. Aunque no lo veamos, Él está allí. Y quiero mencionar solamente esto brevemente para concluir. Pienso en la experiencia, pastores, de Jesús en el mar de Galilea con los discípulos. Después de aquel largo día predicando, cuando Él le dice a sus discípulos, vayamos a la otra orilla del lago. Y Él se monta con ellos y de pronto se viene esta tremenda tormenta. Cuando Jesús se monta con ellos, Jesús sabía que se venía una tormenta. Pero Él decide acompañar a sus amigos en medio de esa tormenta. Ese Dios soberano entre los hombres toma esa decisión. Él no ha cambiado, hace exactamente lo mismo con nosotros hoy. Y algunas veces nosotros nos cuestionamos y decimos, Señor, pero ¿cómo puede ser que tú permitas ese tipo de pruebas en mi vida cuando yo te estoy sirviendo en la iglesia y soy director de esto, primer anciano, y mira que yo te sirvo en mi casa con mi familia, ¿por qué tú permites esto? Pero es que Dios en su soberanía, en su amor, en su fidelidad, He knows what He's doing. Él sabe lo que está haciendo. Y nosotros tenemos que aprender a sencillamente decir, Señor, yo voy a confiar en ti. Tú estás en control, tú sabes lo que estás haciendo. Yo solo puedo mirar lo que está delante de mis ojos, pero tú miras mucho más allá, tú lo sabes todo. Tenemos que confiar solamente. Amén. Y es un proceso de aprendizaje. Como conclusión, quiero decirles, amigos, que las historias de Ruth y Esther son un poderoso testimonio de cómo Dios protege a los suyos. No solo los protege, como Dios también salva a aquellos que tienen que pertenecer a su pueblo. Amigos, no importa el pasado, en el caso de Ruth, no importa dónde vengas, Dios quiere que seas parte de su pueblo. Y ya siendo parte de su pueblo, si en algún momento el enemigo de las almas se ensanchan contra nosotros, recuerda que Dios tiene 1001 maneras
de poder mostrar su bondad hacia su pueblo. Amén. Pastores, ha sido un gusto otra vez estar con ustedes. Gracias. Gracias por sus Igualmente. comentarios. Yo creo que la audiencia también está agradecido por este estudio bíblico. Gracias a Recordarles compartir este episodio con tus amigos y familiares. Recordarte también que nos escribas, que te contactes con nosotros por si quieres más material, más estudios bíblicos. Con mucho gusto, Esperanza TV te hará llegar todos estos recursos para tu crecimiento personal y para hacer avanzar el reino de Dios a esta tierra. Amén. Recuerda también seguir aprendiéndote el canto que estamos motivando para que te lo aprendas durante este trimestre. Ya nos quedan pocas lecciones. A estas alturas yo sé que la mayoría se lo puede, así que compártelo con tus amigos y familiares también. Pastores, que Dios los bendiga. Gracias igualmente. Dios te bendiga. Pastor. Amigos. Dios lo bendiga a todos. Que Dios los bendiga y nos vemos hasta la próxima. En la Biblia puedo ver lo que pronto pasará. Jesús viene otra vez, nos viene a rescatar. Las profecías ya se cumplen, el fin se acerca ya. Al mundo anunciaremos que pronto volverá. Cristo viene otra vez, Jesús volverá. Las profecías se cumplen, digámoslo ya. Que todo el mundo conozca el poder de su cruz. Alumbremos al mundo con la luz de Jesús. En la Biblia puedo ver